Buenas compañeros y profesor, en este video les voy a hablar sobre la no numerabilidad del continuo, algunos aspectos generales, el teorema, parte de su prueba y algunos resultados importantes con respecto a este. Como primer punto, les hablaré sobre la necesidad de estudiar el tema central del teorema. En este caso, el teorema se centra en conocer si existe una función biyectiva entre n y r, es decir, entre los números naturales y el conjunto de los números reales. Para saber si un conjunto es numerable, o vamos a decir que un conjunto es numerable, cuando tiene la misma cardinalidad que n. Entonces, en este caso lo que se quiere es conocer eso, si la cardinalidad de n es igual a r. Eso es lo que motiva a estudiar el teorema. De igual manera, con respecto a esto, existe el primer problema de Hilbert, que es llamado la hipótesis del continuo. En esta lo que se quiere o lo que se pretende en esta hipótesis es saber si existe un conjunto cuyo tamaño esté en medio de los números naturales y los números reales. Acá se tiene que Cantor creía que el enunciado de la hipótesis del continuo era cierto, por lo que lo intentó probar infructuosamente, es decir, no obtuvo resultados positivos nunca. Como les estaba mencionando, el problema llegó a ser tan célebre que David Hilbert lo incluyó como el primero de su lista de los 23 problemas matemáticos del siglo. Es ahí en donde se empieza a estudiar más a fondo y posteriormente se obtienen resultados muy interesantes que les voy a mencionar, algunos de ellos. Ahora bien, les voy a mencionar el enunciado y algunas generalidades de la prueba. El enunciado de este teorema lo que nos dice es el conjunto R de los números reales no es enumerable. Y básicamente toda la demostración es hacerla por contradicción. Vamos a suponer que el conjunto de los números reales es enumerable. Y para ello vamos a ver parte de la prueba. Veamos ahora parte de la prueba. Lo que vamos a hacer acá es tomar un subconjunto de R. En este caso tomamos el subconjunto 0,1 abierto. Sabemos que 0,1 es un conjunto infinito numerable, es decir, existe una función f biyectiva tal que f va a ir de n al conjunto 0,1. Se va a considerar el número x igual a 0,a sub 1, a sub 2 hasta a sub n, en donde a sub n va a corresponder al enésimo decimal y este decimal va a estar dado por la siguiente función: 0 si el enésimo decimal de f de n es distinto de 0 y 1 si el enésimo decimal de f de n es igual a 0. Es decir, x no tiene preimagen. ¿Por qué? Porque si existe un k que pertenece a los números naturales, lo que va a suceder es que f de k es igual a x, y en este caso a sub k va a ser igual a 0. Si a sub k es igual a 0, entonces a sub k va a ser igual a 1. Y si a sub k es distinto de 0, entonces a sub k va a tener a 0. Es decir, cuando a sub k es igual a 0, entonces su preimagen va a ser 1. Y si a sub k es distinto de 0, su preimagen va a ser 0. Es decir, no se cumple la sobreyectividad. Por lo tanto, no va a existir una función biyectiva que haga que el conjunto de los números reales sea enumerable. Ahora veamos algunas consecuencias en la teoría y aplicaciones. Como les mencioné, la más conocida es la hipótesis del continuo. En esta lo que se dice es: no existen conjuntos infinitos cuyo tamaño esté estrictamente comprendido entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales. Acá, como les dije anteriormente, la hipótesis del continuo es básicamente independiente o indecidible. Es decir, que partiendo de los axiomas de la teoría de conjuntos Zermelo-Fraenkel, no puede probarse ni refutarse. No ha llegado nadie que pueda decir que esto se cumple o no se cumple. Por eso es que se llama independiente y es una consecuencia del teorema de la no numerabilidad del continuo. Ahora bien, también tenemos el teorema de Cantor.
Este es del año 1884. En este se afirma que para todo conjunto A se cumple que la cardinalidad de A es menor a la cardinalidad del conjunto de partes de A. Esto también es consecuencia, en la teoría, del teorema de la no numerabilidad del continuo. De igual manera, hay muchos resultados que se han probado y hay muchos teoremas que van más allá de lo que nosotros conocemos o hemos visto hasta el momento. Entonces voy a mencionar en este caso 3 resultados importantes. Me faltaría solo uno, pero existen más consecuencias y teoremas que son bastante interesantes, que se aplican en otras áreas y es una matemática un poco más avanzada. Por otra parte, tenemos la conjetura de Vogt. Esta nos dice que el número de modelos numerables en una clase axiomatizable de modelos es numerable o es continuo. Es decir, en palabras sencillas, el número de modelos contables de una teoría completa de primer orden en un lenguaje contable es finito o es Aleph sub 0 o 2 a la Aleph sub 0, Esto es la cardinalidad del conjunto de los números reales o la cardinalidad del conjunto de los números naturales, que conocemos que es Aleph sub 0. Aquí es importante mencionar que la conjetura sigue abierta, es decir, aún se puede mostrar, se pueden seguir dando resultados sobre esta. No es algo que se ha cerrado y sea aceptado al 100%. Así que los puedo invitar a que la vayan a buscar, a leer, investigar un poco más y, si ustedes gustan, aportar a lo que sería esta conjetura. A pesar de ser una matemática un poco más avanzada, como ya les mencionaba, se puede utilizar porque es lo que se ha visto de cardinalidad, numerabilidad y todos otros teoremas importantes que se han visto en otros cursos anteriores, van de la mano o ayudan a esta parte de esta conjetura. Por último, les muestro las referencias que utilicé. Utilicé 2 videos. En este caso, utilicé uno de una página en YouTube que se llama Matea, en la cual se explica que el conjunto de los números reales no es numerable. Acá se hace la demostración como tal. Hacen una diferencia o es un poco distinto a lo que yo menciono, porque al momento de definirse el número X, se define en otra función. No toman los decimales que yo tomé, que serían 0 y 1, pero es la misma idea. Con respecto al segundo video de Montalbán, en este es como tipo conferencia o es una clase que dio en la que habla largo y tendido sobre la hipótesis del continuo. Los invito a ver el video, es muy interesante. Él menciona bastantes resultados o que se derivan de la hipótesis del continuo, insisto, matemática un poco más avanzada, sin embargo bastante interesante. Por último, en el libro de Murillo que utilizamos en un curso de la universidad, acá se habla de la demostración del teorema del no continuo y es muy clara y muy detallada, que es la base que yo utilicé para realizar la demostración en este video. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por toda la atención brindada. Espero que les sea de utilidad.